Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a dar inicio a la sesión número 2 en esta nuestra segunda semana en nuestro curso de estadística descriptiva y probabilidades. Hoy nos toca ver la organización de los datos cualitativos y cuantitativos. Vamos a ver entonces cómo es que organizamos la información que podamos recopilar en tablas estadísticas, cómo la podemos graficar, cómo hacemos la interpretación de los datos que podamos encontrar, ¿no?, en la tabla y en los gráficos, y algunos detalles que podríamos decir que son análisis como parte, ¿no?, de la estadística descriptiva. Para esto entonces vamos a lanzar de inmediato nuestro logro de sesión. Al término de la clase, ustedes van a ser capaces de organizar los datos cualitativos y o cuantitativos discretos para interpretarlos con asertividad en situaciones reales de la vida cotidiana. La idea es de que el nuevo conocimiento que vamos adquiriendo nos sea útil para la resolución de problemas que podamos encontrar en nuestra vida cotidiana. Para eso nos formamos, para resolver problemas, para tomar decisiones finalmente. Comencemos con nuestro estudio. Hablemos de la distribución de frecuencias. ¿Ok? Hablemos de la distribución de frecuencias. Cuando la información se recopila, es fundamental, ¿no?, organizarlos en una distribución de frecuencias. También lo llamamos tabla de frecuencias, que en verdad es una ordenación que hacemos de la data que estamos investigando. Entonces, para esto es necesario definir qué cosa es una frecuencia absoluta simple. Una frecuencia absoluta simple nos indica, alumnos, el número de veces que se va a repetir un dato. Por ejemplo, si yo preguntara, oye, ¿qué edad tienes? Estoy preguntando por la edad que tienen ustedes. Entonces todo el mundo va a decir sus edades, ¿verdad? Pero hay alguien que va a decir tengo 20, otro va a decir 20, tengo 20. Pregunto, ¿el 20 cuántas veces repitió? 3 veces. Entonces la frecuencia de 20 es 3. Entonces esa frecuencia 3 me está indicando que el 20 se repite 3 veces. Si yo sumo todas las frecuencias, entonces me va a dar, ojo, el total de elementos que tiene la muestra. Lo que yo lo conozco también como el tamaño de la muestra. Y lo representamos con n minúscula. El n minúscula ha de representar al tamaño de la muestra. ¿Ok? Si yo sumo todas las frecuencias simples, me debe dar n. Me debe dar entonces el tamaño de la muestra. Este n, ¿de acuerdo? Este n tiene que ser un número entero. No podría ser otra cosa, ¿no? Necesariamente tiene que ser un número entero. En la notación que empleamos acá, sumatoria desde i igual a 1 hasta acá, el i representa pues el número de filas. ¿Por qué? Porque lo vamos a ordenar en una tabla, ¿no es cierto?, de arriba hacia abajo. La de arriba será fila 1, lo que sigue fila 2, fila 3, fila 4, etc. Esa es la forma como vamos a organizar. Luego tenemos la frecuencia relativa o porcentual. La frecuencia relativa o porcentual no es más que el cociente que hay entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. O sea, si nosotros dividimos a la frecuencia absoluta entre n, que es el tamaño de la muestra, estamos obteniendo la frecuencia relativa o porcentual. Eso sí, esta frecuencia porcentual siempre va a variar de 0 a 1. No podría ser otra cosa. Jamás va a ser 1,5 o 2 o 3 o 3,8. Imposible. Siempre tiene que ser un valor que está entre ¿quiénes? Entre 0 y 1. ¿Ok? Además, si yo sumo todas las h's, una vez que yo obtenga mi tabla, ¿no es cierto?, mi tabla de frecuencia, si yo sumo todas las h, todas las frecuencias relativas, me debe dar 1. Y si están expresadas en forma porcentual, la suma de todas ellas me debe dar entonces el 100%.
es lo que estamos colocando acá como propiedad. Por ejemplo, digamos que la frecuencia 1 vale 12, la frecuencia 2 es 8 y la frecuencia 3 es 20. Entonces, si yo sumo estas tres frecuencias, obtengo 40. Significa de que el tamaño de la muestra es igual a 40. Estamos trabajando en un supuesto de que el tamaño de la muestra es 40 y lo hemos organizado en tres filas. Si yo quiero calcular el H1, de acuerdo a la definición que vemos acá, el H1 será el F1 entre N. Esto quiere decir 12 entre 40. Y 12 entre 40 es 0,3. 0,3 en porcentaje es 30%. Si yo quiero calcular el H2, H2 será F2 entre N. Esto es 8 entre 40. 8 entre 40 es 0,2. Eso quiere decir 20%. El H3 será F3 entre N, este es 20 entre 40, 20 entre 40 es 0,5, 0,5 equivale a decir 50%. Esta es la forma sencillísima de determinar a la frecuencia relativa porcentual. En base a estas frecuencias simples, tanto absoluta como relativa, podemos determinar también las frecuencias acumuladas. En este caso voy a hablar de los acumulados de F. Y esto es lo que se va a ir obteniendo en la medida que vamos sumando cada frecuencia simple que se va obteniendo. Por ejemplo, entonces miren, si acá yo tengo la frecuencia acumulada 1, no es más que igual a la frecuencia simple 1. La frecuencia acumulada 2 es la suma de las dos primeras frecuencias simples. El acumulado 3 es la suma de las tres primeras frecuencias simples. Observe el último. Si yo voy a determinar la última frecuencia acumulada, suma a todas las frecuencias simples. Esta suma de todas las frecuencias simples es el tamaño de la muestra. Lo que quiere decir que el último acumulado siempre va a ser igual al tamaño de la muestra. Lo mismo pasa cuando trabajamos con la frecuencia relativa acumulada. En la misma forma que en el caso anterior, el H1 acumulado es igual al H1 simple. El H2 acumulado es igual a la suma de las dos relativas simples. El H3 acumulado es la suma de las tres relativas simples iniciales. El último acumulado suma a todas las frecuencias relativas simples. Y esta suma, recuerden, era igual a 1 o era igual al 100%, dependiendo, ¿no?, que estés usando, decimales o porcentaje. El último acumulado es igual a 1 o en todo caso al 100%. Veamos una aplicación, veamos un ejemplo, un primer ejemplo de cómo es que esto se hace en la vida real, ¿no?, en la vida práctica. Imaginemos de que les dejo una tareita y les pido que ustedes vayan por los pasillos de la universidad y pregunten a sus compañeros ingenieros cuánto obtuvieron de nota en el curso de física. Entonces ustedes van, le preguntan a uno, toman nota de eso, preguntan a otro, lo anotan sucesivamente, y como han hecho la encuesta a 20 estudiantes, estas son las notas que ustedes han obtenido. ¿Ok? Ahí están las notas. Estamos viendo las notas, pero no las estoy viendo organizadas en una tabla de frecuencia. Y para hacer estadística, ¿ya?, de una manera, vamos a decir, normal, adecuada, ¿no?, cualificada, hay que organizarla. Podemos trabajar con los datos sueltos, así como están, sin ninguna duda, porque son pocos. Pero acuérdate que cuando trabajamos en estadística no trabajamos con 20. Podemos trabajar con 100, con 200, 250, 800, 1000, 1500. Entonces, cuando ya tenemos una ingente cantidad de datos, es necesario organizarlas. Vamos a preguntarnos, ojo, vamos a preguntarlos luego de organizar en una tabla de frecuencia la cantidad de alumnos que tienen menos de 15 en el curso de física, el porcentaje de alumnos que tienen un mínimo de 16 en el curso de física, el porcentaje de alumnos que tienen a lo más 17 en el curso de física, o el porcentaje de alumnos que tienen de nota 13 a 16 en el curso de física.
Eso es lo que nos vamos a preguntar y de inmediato vamos a pasar a trabajar con lo que hemos aprendido en la primera parte.